Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para OvejaTech. El día de hoy vamos a aprender a cómo limpiar, a cómo acelerar y también optimizar tu laptop o tu computadora, ya sea que tengas el Windows 10, el 8 o también el Windows 7. Además, lo más importante es que lo vamos a hacer sin instalar ningún tipo de programa. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Los pasos son muy fáciles. Entonces, lo primero que yo voy a realizar es irme a las teclas. Voy a presionar la tecla de inicio y luego voy a presionar la tecla R. O sea, presiono la tecla Windows más la tecla R. Al presionarlas, las dos juntas, vemos que me sale este cuadrito que es ejecutar. Como lo vemos, aquí dice ejecutar. Entonces, luego en donde dice abrir, yo voy a escribir porcentaje, ten y luego nuevamente porcentaje. Yo esta palabrita les voy a dejar escrita en la descripción del video para que ustedes solo se vayan a copiarlo y a pegarlo. Es decir, lo voy a copiar, control C o si no clic derecho y luego lo voy a pegar, control V o si no también clic derecho, pegar. Y aquí vemos que está la palabrita. Luego que ya escribí porcentaje, ten y porcentaje, le voy a dar clic en donde dice aceptar y espero a que cargue. Como vemos, me abre una ventana. Automáticamente me abre toda esta ventana con todas estas carpetas. Los cuales, todos estos son archivos basura que lo único que hacen es ocupar espacio en mi PC o en mi laptop. Por ejemplo, aquí vemos a Nitro PDF, que son archivos que se quedan. También vemos CamRed, que es de Camtasia. Por aquí también Photoshop. Entonces, todos estos archivos lo que vamos a hacer va a ser eliminarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Para esto, yo lo que voy a hacer es seleccionar todos estos archivos. Los voy a seleccionar hasta el último. O en todo caso, también lo pueden hacer de otra forma. Me voy a las teclas y voy a presionar control más la tecla E. Entonces voy a seleccionar todos los archivos. Luego que ya están seleccionados todos, lo que voy a hacer es suprimir. Me voy a las teclas suprimir para que se eliminen todos. O si no, lo que voy a hacer es clic derecho y voy a seleccionar donde dice eliminar. Le doy clic. Espero un momento, como vemos se está eliminando, pero aquí vemos que me sale un cuadrito que dice acceso denegado a la carpeta, es decir que no lo puede eliminar. Yo le voy a colocar en continuar para que igual se elimine. Nuevamente aquí me sale el mismo cuadrito que dice acceso denegado, voy a darle clic en reintentar. Y así me van a ir saliendo varias carpetas. Esto se da porque es muy posible que haya archivos que no se eliminen. Entonces, algunos de estos archivos requieren permisos del equipo para hacer cambios. Entonces, lo que vamos a hacer es omitir. Voy a darle clic aquí en donde dice hacer esto para todos los elementos actuales y voy a darle clic en omitir. Entonces, vamos a eliminar la mayoría de estos archivos, pero también va a haber algunos archivos que se van a mantener. Entonces, le doy clic en omitir, nuevamente en omitir. Y entonces de todos los archivos basura que teníamos, que eran demasiados, ya solo nos han quedado estos que son unos cuantos. Como les dije anteriormente, hay ciertos archivos que se mantienen. Esto se da porque están siendo utilizados por nuestra PC para que pueda funcionar. Bueno, entonces ya eliminamos la mayoría de los archivos basura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a realizar el paso número 2. Para esto, nuevamente me voy a mi teclado y voy a presionar la tecla de Windows o de inicio más la tecla R. Al presionarla, nuevamente me sale esta ventanita que es de ejecutar. Entonces aquí, en donde dice abrir, yo voy a escribir solo la palabra temp, ya sin el porcentaje, solo temp. Igual yo les voy a dejar esta palabrita en la descripción del video para que ustedes solo lo copien y lo peguen. Luego le voy a dar a aceptar y nuevamente me abre otra ventana donde se encuentran otros archivos basura, los cuales todos estos archivos son generados por el mismo sistema operativo, es decir, por el mismo Windows. Aquí tú no vas a encontrar archivos que estén relacionados con algún programa, como por ejemplo hace un rato vimos en Photoshop o Camtasia. No, ya que estos son generados por el mismo equipo. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo de hace un rato. Voy a eliminarlo todos estos archivos basura. Nuevamente lo selecciono todo o simplemente con el teclado voy a presionar
la tecla control más la tecla E para seleccionarlo todo. Luego voy a suprimir, clic derecho y luego me voy a eliminar y listo, como vemos se eliminó. Además también se ha quedado un archivo, pero como ya les dije anteriormente, es posible que suceda eso ya que en algunos casos se necesitan permisos. Pero igual eso es normal. Ahora voy a cerrar esta ventana y nuevamente continuamos eliminando archivos basura. El paso número 3 es el siguiente. Ahora me voy a mi teclado y voy a presionar la tecla de Windows o la de inicio, que es la misma, junto con la tecla R. Lo presiono al mismo tiempo y nuevamente me sale la ventanita de ejecutar. Aquí yo voy a escribir prefect. Prefect, lo escribo. Igual yo les voy a dejar esta palabrita en la descripción del video para que ustedes solo se vayan a copiar y a pegar. Entonces luego que ya está escrito, le doy clic en aceptar. Vemos que me sale una ventanita que dice actualmente no tiene permiso de acceso a esta carpeta. Yo le voy a dar en continuar. Selecciono continuar y espero a que cargue. Listo, ya cargó y vemos que aquí tenemos más archivos basura, muchos más. Estos archivos basura son generados por programas que hemos utilizado en algún momento o también que ya no los tenemos instalados, son archivos que ya no sirven. Entonces, con mucho más razón tenemos que eliminarlos. Para esto nuevamente voy a seleccionar todos los archivos basura o simplemente me voy al teclado y voy a presionar control más la tecla E para seleccionarlo todo. Luego, como vemos que ya está seleccionado todo, ahora voy a eliminar. Clic derecho, me voy a donde dice eliminar, lo selecciono. O también si ustedes lo hacen desde el teclado, pueden presionar la tecla suprimir, que es lo mismo. Entonces voy a eliminar y espero un momento a que cargue, ya va eliminando todo. Aquí me sale un cuadrito que dice que la acción no se puede completar. Voy a darle clic aquí en esta casilla y luego reintentar. Entonces, como no se puede, nuevamente clic y luego en omitir. Y vemos que de todos los archivos basura, los cuales tenía un montón, solo se han quedado estos que son unos pocos, lo cual no es problema porque como les dije anteriormente, algunos archivos ya se mantienen. Entonces ahora voy a cerrar esta ventanita, lo cierro. Ahora el cuarto paso para seguir optimizando nuestra PC es nuevamente irme a mi teclado. Luego presiono la tecla inicio o Windows, que es la misma, más la tecla R. Las presiono y nuevamente me aparece la ventanita de ejecutar. Aquí yo voy a escribir la palabrita Event, E-V-E-N-T-V-W-R. Esta palabrita, nuevamente yo como les digo, les voy a dejar escrita en la descripción del video para que ustedes solo se vayan a copiar y pegar. Luego que ya esté escrita, le doy a aceptar y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo me voy a la parte izquierda, a la parte superior izquierda y me voy a ubicar en donde dice registro de Windows. Como vemos, aquí tiene una flechita que quiere decir que se despliega. Lo selecciono y me salen más carpetitas como aplicación, seguridad, instalación, sistema y eventos reenviados. En todas estas carpetitas yo me voy a ubicar, voy a seleccionarlo. Primero voy a empezar con aplicación y espero un momento a que se termine de cargar. Y listo, ya se cargó. Como vemos aquí, toda esta carpeta dice información, error, información. Todo esto es información innecesaria, lo cual ya no sirve, es decir, son como elementos basura. Entonces, como no es información que sea relevante, lo que yo voy a hacer es eliminarlo para que así mi equipo se vaya optimizando y también acelerando. Entonces, para yo eliminar todo esto, me voy a ubicar en la parte izquierda, en donde dice aplicación, luego doy clic derecho y me voy hasta donde dice vaciar registro. Lo selecciono y vemos que me sale una pequeña ventanita que dice guardar y borrar, borrar y cancelar. Ojo, cuidado con la primera opción que dice guardar y borrar, porque es como si no hiciéramos nada. Lo que nosotros vamos a seleccionar es borrar para que ya se elimine permanentemente. Y listo, como vemos, ya se eliminó todo lo que se encontraba en aplicación. Ahora se encuentra vacío. Ahora nos vamos a seguridad y vamos a hacer el mismo procedimiento. También vemos que está todo lleno, entonces voy a eliminarlo. Nuevamente clic derecho, me voy a vaciar registro y voy a seleccionar borrar. Como vemos, aquí se quedó una carpeta, pero igual no es algo importante. Como les dije anteriormente, siempre hay algo que se queda. Ahora me voy a instalación y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a eliminar todo esto
clic derecho, vaciar registro y borrar. Listo, ya se eliminó. Ahora en sistema, el mismo procedimiento, vaciar registro y luego borrar. Aquí también se queda una carpetita, pero no hay ningún problema. Y me voy a eventos reenviados. Como vemos, aquí no tengo nada, no tengo ninguna carpeta, no tengo ninguna información. Pero igual, si yo tuviese algo, voy a hacer el mismo procedimiento, vaciar registro y nuevamente borrar. Y listo, esto sería todo en cuanto a visor de eventos. Voy a cerrarlo, lo cierro. Y ahora hay un quinto paso, el cual es la papelera de reciclaje. Voy a abrirla, mi papelera de reciclaje, y aquí vemos que está llena. Hay un montón de archivos que ya no los necesito. Entonces lo que yo voy a hacer es liberar un poco más de espacio. Voy a cerrarlo, la papelera de reciclaje, lo cierro. Y ahora me voy a dirigir a mi explorador de archivos. Entonces voy a seleccionarlo, espero un momento a que cargue. Luego me voy a ubicar en donde dice este equipo, el cual se encuentra en la parte izquierda, lo selecciono y aquí vemos que me sale disco C y disco D. Yo me voy a ubicar en el disco C, el cual es aquí en donde principalmente se encuentra Windows. Es por eso que aquí está su logo, ¿no? De Windows. Entonces, ahora que ya me encuentro en el disco C, voy a dar clic derecho y me ubico hasta la última opción, la cual es propiedades. La selecciono, vemos que me sale una ventanita pequeña. Luego me voy a ubicar en donde dice general. Ojo porque hay tres ventanitas, una que es general, herramientas y hardware, pero yo me voy a ubicar en general. Luego que ya me ubiqué ahí, me voy hasta donde dice liberar espacio, lo selecciono, espero a que cargue y ya cargó. Y vemos que aquí dice puede liberar hasta 7.22 GB. Ok, pero también me salen otras carpetas basuras que ya no lo necesitamos, las cuales yo puedo marcarlas o puedo desenmarcar. Si yo no lo quiero eliminar, lo desenmarco. Y si yo quiero eliminarlo, sí lo marco. Por ejemplo, aquí dice archivos temporales de internet. Aquí este archivo temporal de internet me está ocupando 15.1 de espacio. Entonces, como yo ya no quiero que me ocupe espacio, voy a marcarlo. Además, yo puedo marcarlos todas estas carpetas, excepto con dos, las cuales siempre hay que tenerlo en cuenta ya que son importantes. Una es la carpeta de descarga y otra es la carpeta de papelera de reciclaje. Por ejemplo, en la de descarga, en mi caso, yo no quiero eliminar todo lo que se encuentra ahí porque son documentos que yo necesito. Es por algo que lo descargo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no quiero eliminar todo lo que se encuentra en descargas. Es por eso que no lo marco. Y también está papelera de reciclaje, ya que hay algunas veces que por equivocación tú eliminas algún documento o algún archivo o alguna foto. Entonces ahí tienes que tener cuidado. En mi caso yo no tengo nada importante en papelera de reciclaje, es por eso que sí quiero eliminarlo y voy a desenmarcarlo. Anteriormente les mostré la papelera de reciclaje y vimos que estaba llena mi papelera de reciclaje. Entonces ya están marcadas todas las carpetas excepto descarga, porque para mí esa carpeta sí es importante, como ya les dije anteriormente. Pero también hay otra opción en donde podemos liberar mucho más espacio. Nos vamos a la parte inferior en donde dice limpiar archivos de sistema. Lo voy a seleccionar. Espero a que cargue. Como vemos, ya está cargando. Tenemos que esperar a que se complete. Listo, ahora que ya se completó todo, vemos que dice espacio total en disco que se recuperará es 50.2 megabytes, porque ya se ha liberado un poco más de espacio. Y aquí también están las carpetas que queríamos eliminar. Y ya como están todas estas carpetas marcadas para eliminar, ahora me voy a ir hasta donde dice aceptar. Lo selecciono y ahora me sale una ventanita que dice, ¿está seguro que quiere eliminar de forma permanente estos archivos? Yo voy a darle seleccionar en donde dice eliminar archivos porque sí estoy segura. Lo selecciono y ahora esperamos a que se complete todo esto. Y listo, ahora ya se liberó espacio. Entonces voy a cerrar esta ventanita. Y para comprobar que ya se ha eliminado espacio, me voy a dirigir a mi papelera de reciclaje. Ahora me voy a mi papelera, lo selecciono y aquí vemos que dice esta carpeta está vacía. Es decir, ya se eliminó todos los archivos que veía que tenía, ya se eliminaron. Y también ha sido así con todas las carpetas que hemos marcado y hemos liberado espacio. Y bueno, como ustedes pueden observar, ha sido muy fácil eliminar todos estos archivos basura. Se va a demorar, depende de cuántos archivos basura tengan en su PC. Espero les haya gustado este video, es muy útil. Y no olviden de darle like a este video y de suscribirse a este canal. ¡Adiós!